Nicolás y al resto del equipo de personas que integran el claustro de profesores del máster, bueno, pues la posibilidad que me dan de poder venir a compartir con vosotros una serie de inquietudes acerca de, bueno, pues eso que se ha denominado la gobernanza en relación con el problema de las políticas antidiscriminación relativas a las minorías en España y en la Unión Europea. La verdad es que cuando la gente me presenta diciendo, bueno, se dedica al derecho canónico, al derecho eclesiástico, quizás hubiese sido más interesante que yo hubiésemos hablado de qué va a pasar con Benedicto y la nueva elección de Papa. Si queréis luego podemos cotillar un poco cómo está el tema de la curia en Roma. El otro día me preguntaban, bueno, ¿qué deja de ser Papa y en qué se convierte? Y bueno, la verdad es que sería obispo emérito de Roma. Sabéis que el Papa es el obispo de Roma, bueno, pues este sería el obispo jubilado de Roma, ¿no? Entonces no sabemos exactamente en qué lo van a convertir o a qué se va a dedicar. Bien, lo cierto es que, como dice Nicolás, yo llevo tiempo dedicándome a toda la cuestión de la protección de las minorías y fundamentalmente las minorías religiosas, tanto en el ámbito internacional como en este caso en el ámbito nacional. Y tan es así que ya desde la primera declaración de derechos que se hizo, la famosa declaración de Virginia, como sabéis, la primera gran preocupación que tuvieron esos colonos que salieron huyendo de Europa como consecuencia de las guerras de religión fue el de la libertad de creencias o la libertad de conciencia. Cuando hablamos de minorías estamos hablando de grupos que en algunos países pueden ser mayorías, pero que curiosamente en otros son minorías. Es decir, a nadie se le ocurre hablar de minoría protestante en Alemania, pero curiosamente los protestantes en España sí son minoría. A nadie se le ocurre hablar de minoría católica en España, donde son mayoría, pero curiosamente sí en Rusia, donde son minoría y además, por cierto, perseguida, ¿no? Por lo tanto, ese concepto de mayoría-minoría, en función del lugar o del territorio donde estemos, bueno, pues podrá ser cambiante. Lo cierto es que todos vosotros sabéis que desde hace un tiempo se ha puesto de moda, ya llevamos casi 20 años hablando de ello, el término gobernanza. Y gobernanza donde los teóricos no se terminan de poner de acuerdo acerca de qué se debe entender por ello o no. Sí que es verdad que cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de un estilo de gobierno en el cual ya no todo queda en manos del Estado, sino que por el contrario se empieza a hablar del papel que empiezan a jugar diferentes agentes sociales, diferentes agentes privados en lo que es las tomas de decisión o las políticas legislativas. De tal manera que hoy en día estamos hablando, cuando hablamos de gobernanza, de una transformación del Estado, una transformación del papel del Estado. Pero cuidado, sin que esto implique que el Estado deja de tener presencia o deja de tener poder, sino que al contrario, el Estado lo que decide es, por decirlo de alguna manera, trasladar parte de esa responsabilidad que tenía en la toma de decisiones hacia otra serie de operadores, los cuales están presentes dentro de la sociedad. Al final, esto no deja de ser sino esa famosa teoría de los años 60 de los grupos intermedios, esas teorías políticas italianas en las cuales se hablaba del papel que iban a jugar, y vamos a pensar, por ejemplo, en los sindicatos, en las tomas de decisiones. Con lo cual, la idea del Estado como catalizador apunta hoy en día, con esta idea de la gobernanza, hacia un Estado que se apoya cada vez menos en lo que serían sus propios recursos, es decir, ya no se trata de que se encargue solamente él de legislar y en pensar en cómo legislar, sino que mucho más en la acción del Estado como un elemento dominante, bien en coalición con otros Estados, bien en coalición con instituciones transnacionales o instituciones del sector privado. De lo que se trata es de que el Estado, a la hora de legislar, va a tener en cuenta lo que le van a decir aquellas personas que van a recibir o que van a ser destinatarios de esa legislación. Y esto es muy sencillo, es decir, si yo quiero hacer una reforma laboral y que esa reforma laboral sea aceptada, por ejemplo, por los diferentes agentes sociales, a mí lo que me interesa es que ellos estén presentes en todo lo que es el proceso de elaboración de esa nueva política legislativa.
porque esa es la forma de asegurarme que va a ser una política que va a ser asumida sin grandes tensiones, sin generar demasiados conflictos y que por lo tanto va a ser aceptada por el destinatario. De tal manera que se produce, por decirlo de una manera, un cambio en el equilibrio entre lo que es el Estado y la sociedad civil. Es decir, ya la sociedad civil no va a ser simplemente el destinatario de las políticas o las medidas, sino que la sociedad civil se convierte también en protagonista a la hora de la elaboración de esas medidas. Bien, yo lo que voy a intentar es ir de lo general a lo particular. Vamos a hablar muy brevemente de lo que es gobernanza, porque esto entiendo que está más que debatido y más que estudiado en el máster, pero sí voy a hablar de lo que es la gobernanza en la Unión Europea o cómo la Unión Europea entiende que debe ser la gobernanza y en qué medida eso se ha trasladado a nuestro país, y todo ello en relación con las políticas antidiscriminatorias de Unión Europea y en nuestro país en relación con las minorías. Como veis en la diapositiva, es evidente que la gobernanza trae consigo, como digo, un mayor grado de interacción o cooperación entre el Estado y los actores no estatales, para lo cual es absolutamente indispensable que haya una sociedad civil fuerte. Luego me referiré a ello porque este es uno de los grandes dramas que tenemos, al menos en España, pero también en el resto de Europa, en relación con la posibilidad de la introducción de la gobernanza como políticas de gobernabilidad. Pero fijaos, porque me parece muy interesante lo que dice Mainz, y ya lo decía en el 2001. Estamos hablando de gobernanza, pero él dice: debe existir un mínimo sentido de identificación y responsabilidad con la totalidad, es decir, una identidad común. La nación podría constituir el marco de referencia y su base debe ser la integración social y cultural. ¿Qué quería decir Mainz? Y relacionado con las minorías. Esto es muy sencillo. Este es un problema que se plantea en Europa cuando Europa empieza a construir la Unión. ¿Por qué? Como sabéis, para poder ser miembro de la Unión Europea se exige un mínimo denominador común en todos ellos, en todos los países que quieren acceder. Ese mínimo común denominador es, entre otras cosas, la aceptación de ese catálogo de derechos fundamentales y, por otro lado, también el respeto a las minorías que están dentro de esos países. Pero cuidado, y aquí está lo que dice Mainz, es un respeto a las minorías que no suponga que esas minorías se puedan desgajar de lo que sería el Estado al que pertenecen. Es muy importante. El respeto a las minorías es dentro de un Estado dentro del cual vienen a formar parte. No quiera usted venir como minoría a querer integrarse siendo parte de un país. En este caso, imagínense, voy a poner el ejemplo con España, es decir, España se integra en la Unión Europea, España acepta reconocer la diversidad dentro del país, las minorías se les da un marco jurídico dentro del que actuar, pero las minorías no pueden utilizar ese marco jurídico para intentar su separación de ese Estado del que venían formando parte y que les ha integrado a la Unión Europea. Y esto la Unión Europea lo tiene muy claro, y esto se pone ahora de manifiesto, por ejemplo, con el famoso problema de Cataluña, ¿no? Queremos ser Europa, pero fuera de España. Entonces Europa le va a decir: no, oiga, eso es innegociable. Ustedes entran como parte de una realidad nacional que se llama España. A ustedes, nosotros lo que tendremos que vigilar es que se les respete como minoría, pero dentro de España. Ustedes no pueden pretender ahora salirse fuera, porque Europa no está para eso. ¿De acuerdo? Por eso me parecía muy interesante traer a colación, en fin, este pensamiento de Mainz, porque tiene mucho que ver con estos procesos de integración en Europa que se han producido, sobre todo en países del este, en los cuales había minorías en dichos países que empezaban a clamar por una, entre comillas, independencia. Bueno, esto Europa no lo va a admitir, con lo cual es importante que se sepa que sí a la protección de las minorías, pero sin que eso implique el que puedan disgregarse. Es decir, porque repito, la gobernanza para las minorías sí, pero dentro de una identidad, ¿de acuerdo? Sin romper esa identidad. ¿Y cómo es la gobernanza en la Unión Europea? Bien, la Unión Europea es un cuerpo político transnacional, no es federal, lo cual hace
que sea enormemente complejo la toma de decisiones, pero al mismo tiempo favorece mucho el que los grupos organizados o los lobbies empiecen a tomar relevancia en la toma de decisiones dentro de la Unión. Es decir, por decirlo de alguna manera, a la hora de tomar decisiones en Bruselas, ya no solamente aparecen los diferentes estados, ¿vale?, como grupos, entre comillas, de presión, sino que al mismo tiempo aparecen los lobbies. Y yo, porque me toca, en parte por mi profesión o por el campo al que me dedico, quiero que sepáis, es decir, por ejemplo, el Vaticano lo ha tenido siempre muy claro. Al ser un país, porque tiene personalidad jurídica internacional, ha tenido embajadas. Esto no lo han tenido otros grupos religiosos. Por ejemplo, los protestantes alemanes, la Iglesia Evangélica Alemana, la EKD, tiene una embajada en Bruselas, que está haciendo lobby. Porque le interesa a la hora de la toma de decisión de determinadas políticas. Y esto tuvo su importancia, por ejemplo, con el Tratado de Maastricht, porque hubo que modificar dicho tratado y establecer, por ejemplo, lo que fueron las declaraciones de Ámsterdam, y luego veremos en qué sentido, en relación con el estatus jurídico que la Unión Europea tenía que reconocer a los grupos religiosos. Y eso trajo cola. Y eso fue consecuencia de que Alemania, la EKD, grupo de presión, lobby, Grecia y Bélgica decían que no firmaban el Tratado de Maastricht si no se reconocían si no se le reconocía un determinado estatus jurídico a una serie de confesiones religiosas, en este caso Iglesia Ortodoxa en Grecia, EKD, iglesias protestantes, corporaciones de derecho público, y así son reconocidas en el derecho alemán, y ojo, y aquí viene la broma, y a las asociaciones de ateos en Bélgica, las cuales tienen estatus jurídico de confesión religiosa, de tal manera que en Bélgica, en los hospitales, los ateos tienen asistencia religiosa cuando están muriendo, como lo podrían tener los católicos al llamar a un sacerdote, o lo podían tener los protestantes. Este tipo de cuestiones han empezado a aparecer en la Unión Europea. Una Unión Europea que no es homogénea en este sentido. Pues bien, el problema que tenía la Unión es que hay una enorme complejidad en el proceso de toma de decisiones. Y empiezan a aparecer grupos que empiezan a querer entrar en esta toma de decisiones. Y es verdad que en Europa se ha tenido muchísimo interés en trasponer esta idea de gobernanza, sobre todo en la toma de decisiones, hasta el punto de que la Comisión publicó en el año 2001 un libro blanco sobre gobernanza que se basaba básicamente en 5 puntos, o en 5 principios. Primero, un principio de apertura. Las instituciones tienen que ser muy transparentes y deben comunicar todas sus decisiones. Un segundo punto, que era la participación. Hay que implicar más a los ciudadanos en la elaboración y aplicación de las políticas. Por otro lado, el principio de responsabilidad. Hay que aclarar cuál es el papel de cada uno de los órganos en las tomas de decisiones. Eficacia. Las decisiones se deben tomar en el momento apropiado y deben producir resultados. No tiene ningún sentido dictar una directiva que luego no va a ser aplicada por los países. Y por último, coherencia en las políticas de la Unión Europea. Las políticas tienen que ser coherentes. Y aquí, en materia de protección de minorías, nos encontramos con un problema. De tal manera que esos principios de los que hablaba el libro blanco proponía, por otro lado, 4 grandes cambios. Primero, una mayor participación de los actores sociales, hacer más transparente el sistema de funcionamiento, llegar al ciudadano a través de la democracia regional y local. Aquí lo que pretende la Unión Europea es una mayor participación de las asociaciones, de las ONGs, que tienen un papel preponderante en los organismos locales en la elaboración de políticas. Luego me detendré en ello. Y por último, una implicación de la sociedad civil. Es decir, es muy importante que el legislador
tenga presente a la sociedad civil a la hora de la elaboración, como digo, de políticas. De tal manera que nos encontramos que la Unión Europea, cuando intenta trasladar este esquema de cómo debería ser la gobernanza a la protección de las minorías, nos encontramos que ha intentado establecer, por decirlo de alguna manera, derechos en por decirlo de alguna forma, tres ámbitos. El primero, se han establecido derechos por parte de la Unión Europea en aquello que tiene que ver con el fortalecimiento de la posición jurídica de los ciudadanos que emigran internamente. Es decir, ¿qué pasa con el español que va a trabajar a la Alemania? ¿Qué pasa con el rumano que viene a trabajar a España? Es decir, bien, para ello se han establecido, como digo, una serie de derechos que refuerzan la posición de los mismos, de tal manera que esos que son mayoría en un sitio y pasan a ser minoría en otro, como consecuencia de un cambio de residencia, bueno, no se vean en este sentido afectados. De tal manera que esto tiene mucho que ver, o son un grupo de derechos que tienen que ver con la cuestión de la ciudadanía, de las libertades y de la no discriminación dentro de lo que es el funcionamiento del mercado interior. Es decir, que tengan los mismos derechos laborales, que tengan el mismo derecho de acceso al trabajo, etcétera, etcétera, porque son ciudadanos de la Unión Europea. Hay un segundo bloque, y es con aquellos que no son miembros de la Unión y que aparecen o que vienen a residir a la Unión. Y son las directivas que tienen que ver en materia de asilo e inmigración, reagrupamiento familiar, y las de nacionales de terceros países que son residentes de larga duración. Ahí la Unión Europea ha estado también muy preocupada. El tercer bloque, que es el que a mí verdaderamente me hace o más me interesa porque es en el que más se ha trabajado, son aquellos derechos que hacen referencia a la discriminación y a la igualdad de trato. Y ahí lo cierto es que desde la Unión Europea se han dictado una serie de directivas relacionadas con la discriminación por origen racial o étnico, la 2043, la 2078, en relación con la no discriminación en materia de empleo y acceso al mercado laboral, y luego las que tienen que ver básicamente con la igualdad hombre-mujer, la 2002-73, la primera en relación con el acceso al empleo y a la formación, y la segunda en relación con el acceso, la 2004-113, con el acceso a bienes y servicios y su suministro. Estas son, por decir de alguna manera, las directivas relacionadas en materia de igualdad. Ahora bien, el problema es el siguiente. El problema es que la Unión Europea no tiene autonomía, o por decirlo de alguna manera, los países llegan a tener autonomía en materia legislativa con independencia de cómo regule la Unión Europea. O dicho de otra manera, lo que a ustedes les sonará el famoso principio de subsidiariedad, recogido en el artículo 51. Esto es lo que verdaderamente no hace posible una política homogénea en materia de discriminación o de una política antidiscriminatoria cuando estamos hablando de minorías. ¿Por qué? Porque el artículo 51 de la Carta Europea establece que las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión respetando el principio de subsidiariedad. Es decir, es necesario, para que se pueda aplicar la Carta, que un objetivo no esté suficientemente satisfecho por los países miembros. Y esa es la trampa que ponen los países para intentar no aplicar la Carta de Derechos Fundamentales cuando estamos hablando de minorías, o cuando estamos hablando de que las mayorías no pierdan su estatus jurídico diferenciado o su estatus jurídico privilegiado. Y os voy a poner el ejemplo, y lo vais a entender perfectamente, con la directiva, la 2078, ¿de acuerdo? Con la 2078. Teniendo claro que la Unión Europea quiere imponer un modelo de gobernanza, el problema es cuáles son los mecanismos o las instituciones
que podrían hacer posible ese modelo. Y resulta que en la Unión Europea tenemos, por un lado, a la Comisión, por otro lado, al Parlamento, y luego, curiosamente, a tres instituciones que yo no sé si ustedes sabían que existían. Yo, al menos una, sí que es verdad que cuando la explico a mis alumnos se quedan perplejos. Tenemos, por un lado, una agencia de derechos fundamentales de la Unión Europea, tiene muy poca vida, fue creada en el año 2007 y venía, de alguna manera, a sustituir al Observatorio Europeo para el Racismo y la Xenofobia, ¿de acuerdo? Que, como sabéis, había creado una red de observatorios que hacían el famoso informe Raxen, que hacían todos los años. Pues bien, esta Agencia de Derechos Fundamentales, 2007, viene a sustituir a ese observatorio. Por otro lado, existe también una red de expertos independientes de la Unión Europea en derechos fundamentales que asesora en materia de no discriminación, y luego tenemos al Defensor del Pueblo Europeo. Yo no sé si ustedes sabían que esto existía. Lleva presente en nuestra Unión desde el año 94, está encargado de la investigación tras denuncia o por iniciativa propia, puede actuar de oficio, de los casos de mala administración en las instituciones de los órganos de la Unión. Ya actualmente ostenta la titularidad del mismo, en lo que yo sé, si no se ha ido en los últimos meses, un polaco. Es decir, es Polonia la que es el defensor del pueblo europeo, es un polaco. Verdaderamente los que se están encargando de legislar, verdaderamente los que se están encargando de intentar implementar políticas antidiscriminatorias en la Unión, son básicamente la Comisión y el Parlamento. Son básicamente, como digo, la Comisión y el Parlamento. Sí que es verdad que la Unión Europea lleva mucho tiempo trabajando en políticas antidiscriminación, muchísimo tiempo. Y de hecho, si uno acude, por ejemplo, al artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se da cuenta de que hay un reconocimiento de la necesidad de desarrollar un enfoque coherente e integrado en materia de lucha contra la discriminación. Por este motivo es por el que, como repito, se dieron esas directivas a las que he hecho referencia anteriormente y que serían las directivas del tercer bloque, la 2043, la 2078, la 2002 y la 2004, porque se quería que hubiese una coherencia en las políticas, como digo, antidiscriminatorias. Me voy a centrar en la 2078 porque me toca muy de cerca y porque es un ejemplo de cómo ha habido un intento de traslado de políticas o de un sistema de gobernanza desde la Unión Europea a los países, y como en nuestro caso en España, esto de momento no ha funcionado. Miren, la 2078 es una directiva que hace referencia a la no discriminación en el ámbito laboral, pero tiene su importancia porque es una directiva en la que por primera vez se habla de una serie de ámbitos como posibles objetos de discriminación, y se habla de la religión como motivo de discriminación en el acceso al trabajo. Es una directiva en la que, y la jurisprudencia es muy rica en ese sentido, ahora hace muy poco tiempo han condenado al Reino Unido por, en este caso, a unas líneas aéreas, por despedir a una mujer que estaba en un mostrador en un aeropuerto y que llevaba una cruz, es despedida por llevar la cruz. Bien, el Tribunal Europeo ha dicho que ese despido es improcedente, no se le puede despedir por el uso de símbolos religiosos. Pues bien, esa directiva de 2078 aquilata una serie de conceptos como son el de discriminación directa, el de discriminación indirecta, el de acoso laboral. Habla de la famosa inversión de la carga de la prueba, es decir, el discriminado no tiene que probar que es discriminado, sino que es el discriminador el que tiene que probar que no está discriminando, en este caso el empresario. Bien, esa serie de conceptos se aquilatan en esa directiva. Era algo que en muchos países de la Unión ya se estaba haciendo, pero que en otros países de la Unión no existía, como por ejemplo en España. Estos conceptos vienen a ser totalmente novedosos en nuestro ordenamiento jurídico como consecuencia de esa directiva. Pues bien, la directiva es verdad que consolida una serie de conceptos, pero lo verdaderamente importante es que la directiva
en el artículo 13 plantea directamente a los Estados miembros la necesidad de que establezcan un diálogo, y dice textualmente, con los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales a fin de promover la igualdad de trato y erradicar la discriminación por motivos religiosos. Es decir, la directiva establece el deber de los Estados de establecer un diálogo con los grupos sociales, y aquí estamos hablando o no solamente ONGs, sino las propias minorías, es decir, no solamente los grupos que trabajan con las minorías, sino también con las propias minorías, a la hora de establecer políticas antidiscriminatorias. Por lo tanto, la Unión Europea intenta trasladar el modelo de gobernanza a cada uno de los países, y lo hace a través de esta directiva de la Unión. Ahora bien, fíjense, como consecuencia del principio de subsidiariedad, nos encontramos que ya los grupos sociales, en este caso, si estamos hablando de la 2078, las religiones que eran mayoría, estaban presionando desde los diferentes países en contra de esta política antidiscriminación. Y voy a ser muy breve en este sentido. Miren, la directiva decía que nadie podía ser discriminado por motivos religiosos en el acceso al trabajo, pero curiosamente establecía una excepción a esa política de no discriminación, y era que si la empresa era titularidad de una confesión religiosa, sí podía haber discriminación en la contratación. Es decir, lo que no puede ser motivo de discriminación se convierte en excepción a la discriminación. ¿Por qué es esto? Muy sencillo. Como les dije antes, cuando se habla del Tratado de Maastricht, en el Tratado de Maastricht se hablaba de un derecho a la libertad religiosa, de un derecho a la libertad de conciencia, de una neutralidad estatal en materia religiosa. Pero hete aquí que una serie de grupos religiosos que son mayoría en determinados países empiezan a decir a sus países: esto no se puede firmar, porque si esto se firma significa que yo pierdo el estatus jurídico que tengo dentro del territorio. Y básicamente la pelea la plantean lo que son las confesiones mayoritarias en una serie de países. Repito, la Iglesia Católica no le importaba, porque la Iglesia Católica, en los países en los que es mayoría, ha utilizado en algunos de ellos el instrumento jurídico del concordato o tratado internacional para asegurar su posición jurídica. Con lo cual, ellos juegan, como diría el otro, en Champions, juegan en otra liga, no les interesa esto. El problema eran aquellas confesiones religiosas que son mayoría, pero que no tienen esa personalidad jurídica internacional y que por lo tanto no pueden firmar tratados internacionales. Estamos hablando de aquellas iglesias que son iglesia de Estado. La iglesia anglicana, ¿se acuerdan ustedes, no? La reina de Inglaterra es la papisa de los anglicanos. O en Suecia, las iglesias de Estado, los ortodoxos y luteranos. O en Finlandia, o en Alemania, donde, repito, las iglesias protestantes son corporaciones de derecho público, ahí es nada, y por lo tanto tienen un tratamiento especial cuando operan en el tráfico jurídico. O la iglesia ortodoxa griega, que es la iglesia oficial del Estado. Pues bien, estos grupos empiezan a presionar, de tal manera que nos encontramos con que en el tratado, en el artículo 17, se tiene que decir: la Unión Europea no prejuzga el estatus jurídico reconocido que cada confesión tiene dentro de su país. Es decir, Europa está hablando de libertad religiosa, Europa está hablando de pluralismo, pero curiosamente está reconociendo que no puede ser homogénea en el tratamiento legal de esa libertad religiosa, porque en los países se puede negociar que grupos religiosos tengan un tratamiento jurídico diferenciado. En este caso, Alemania, España, Suecia, Finlandia, etcétera, etcétera. Esto provoca que cuando se habla de una directiva en la que se dice no discriminación por motivos religiosos, los grupos que tienen un estatus diferenciado digan: vale,
perfecto, política de no discriminación en el acceso al trabajo, salvo cuando las empresas sean de titularidad religiosa, en cuyo caso sí se puede discriminar en el acceso al trabajo. O dicho de otra manera, a un colegio católico contrato profesores católicos. Yo para un hospital católico contrato médicos católicos o médicos protestantes. Y en lo que iba a ser una directiva, repito, que iba a tratar, o que iba a tratar de implementar una política antidiscriminatoria, la religión, que es motivo de discriminación, se convierte al mismo tiempo en excepción a la hora de establecer esas políticas discriminatorias. Por lo tanto, bueno, sí, es un modelo de gobernanza en el que se permite intervenir a los grupos sociales, pero en el que curiosamente se puede ver cómo en este caso han intervenido para generar, por decirlo de alguna manera, excepciones a dicha política. Y ahora vayamos a lo particular y sigamos con el ejemplo del acceso laboral. ¿Qué ocurre? Muy bien, se traslada la Directiva 2078 a nuestro país, a España. ¿Cómo se hace? Como se hacen las cosas en este país. En el último día, en el último minuto y deprisa y corriendo. Es decir, la Directiva 2000 se hace en una ley de acompañamientos en el 2003, lo hace el Ministerio de Trabajo y lo hace sin consultar absolutamente con nadie. Es decir, coge los artículos de la directiva, los mete en la ley de acompañamiento y anchas Castilla, porque aquí no pasa nada. Es decir, ni se consulta con sindicatos, ni se consulta con grupos religiosos, ni se consulta con minorías, no se consulta con absolutamente nadie. Y se transpone. Y empieza a funcionar. Y como empieza a funcionar sin habérselo contado a nadie, nadie sabe que existe. Por lo tanto, las minorías siguen siendo discriminadas sin poder acceder, por decirlo de alguna manera, a esa protección que les otorgaba la Unión Europea. Y la Unión Europea sigue estando preocupada, porque la Unión Europea se da cuenta que en materia de antidiscriminación o en materia de protección contra la discriminación, nos estamos encontrando con que cada país tiene políticas diferentes. Francia actúa de una manera, Reino Unido actúa de otra, Suecia actúa de otra, y se plantea a la Unión Europea, bueno, esto no funciona, las políticas de no discriminación sectoriales parece que no funcionan, vamos a intentar una política antidiscriminatoria que sea transversal, que afecte a todos los ámbitos, a todos los campos, y que por lo tanto vamos a intentar trasladar esto a los diferentes países de la Unión. Y propone una directiva en el 2008, una directiva que es transversal, en la cual se va a hablar de no discriminación en diferentes ámbitos, y aquí sí que lo va a decir por razón de raza, sexo, religión, aparece la discapacidad, etcétera, etcétera. Es una directiva en la que se introducen nuevos conceptos, como por ejemplo el de discriminación múltiple, que era algo que ya venía manejando la jurisprudencia. La discriminación múltiple es un concepto que proviene básicamente es una construcción que proviene de la jurisprudencia norteamericana y de la jurisprudencia canadiense, sobre todo en materia de lucha contra la discriminación de la mujer. La discriminación múltiple viene a significar, oiga, mire usted, a mí me discriminan porque soy mujer, lesbiana, madre soltera y además tengo SIDA, por esos 4 motivos. ¿Por qué? Porque lo que estaba ocurriendo en muchos ordenamientos jurídicos es que cuando acudían a los jueces a decir, oiga, a mí me están discriminando porque soy mujer y musulmana, decían, no, el juez decía, no, a usted ni le discriminan por ser mujer ni por ser musulmana. En realidad el empresario a lo mejor le estaba discriminando por ser madre soltera, pero eso no lo decía. Como no estaba regulado ese ámbito de discriminación, el empresario no era condenado. Bien, la discriminación múltiple permite alegar diferentes motivos para que el juez los pueda tener en cuenta. Ya estamos hablando de conceptos como son el de discriminación por asociación. Usted me está discriminando a mí porque soy amigo de un gitano. Y como soy amigo de un gitano, usted no me alquila el piso, porque no quiere que yo invite a mi amigo a venir al piso. Ya existe la discriminación por asociación. O usted me está discriminando porque soy hija de un porque soy madre de un discapacitado. Y entonces usted no me contrata
porque usted sabe que como tengo un hijo discapacitado, voy a tener que pedir permiso en el trabajo para poder atenderle, para poder llevarle al médico. Ya se está empezando a hablar de esos tipos de discriminación. Ya empieza a haber discriminación por razón de edad en el acceso a bienes y servicios. Oiga, usted no me da un crédito porque tengo más de 50 años. Eso es discriminación por edad. Con lo cual, bien, en esta directiva se empezaban a aquilatar una serie de conceptos nuevos, como por ejemplo era la discriminación múltiple. Pues fijaos, esa directiva está ahora mismo parada, y está parada porque los estados, determinados estados, no quieren votarla, es decir, no están de acuerdo. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque hay una serie de grupos sociales, volvemos otra vez a la gobernanza, que están presionando a dichos estados, básicamente en dos aspectos. No están de acuerdo con que haya una igualdad y no discriminación en materia de educación y en materia de familia. En materia de familia, ¿por qué? Porque eso implicaría que todos los estados de la Unión tendrían que reconocer los mismos derechos, por ejemplo, a las parejas gays, tendrían que darle los mismos derechos que a los matrimonios. Si hablamos de no discriminación en materia de familia, todas tendrían que reformar sus legislaciones. Y los grupos religiosos en algunos países están presionando para que esto no ocurra. En materia de enseñanza, ¿por qué? Porque si hablamos de no discriminación en el acceso de la enseñanza, significaría que los colegios que tienen una determinada ideología religiosa tendrían que aceptar a alumnos que perteneciesen a una confesión distinta. Y eso no lo quieren los colegios religiosos. En países como Alemania o en países como Bélgica o como Holanda. O sea, fijaos cómo una herramienta que quiere utilizar, en este caso la Unión Europea, para implementar políticas antidiscriminatorias, se puede ver parada también por los grupos sociales que ejercen como grupos de presión frente a sus gobiernos a la hora de que se implementen ese tipo de prácticas. Pues bien, termino porque me quedan escasamente 5 minutos y todo esto es muy telegráfico. ¿Qué ha ocurrido con la gobernanza en España? Miren, el problema de la gobernanza en España es, en primer lugar, el sistema político que tenemos en nuestro país. Aquí hablamos de que tenemos 4 niveles administrativos. Por un lado está la administración central, por otro lado están las comunidades autónomas, por otro lado están el poder provincial, las diputaciones, y por otro lado están los ayuntamientos. Es decir, aquí las tomas de decisión se toman en 4 niveles diferentes. En segundo lugar, la estructura no es homogénea, porque no todas las comunidades autónomas, ya sí, pero durante mucho tiempo no todas las comunidades autónomas tenían transferidas las mismas competencias. Es más, hay comunidades autónomas que tienen, como por ejemplo Cataluña, las competencias en materia de prisiones que no las tienen el resto de comunidades autónomas. Es decir, no hay una homogeneidad en materia de transferencia. Eso provoca que, entre otras cosas, pueda haber incluso duplicidad en las políticas. Puede haber duplicidad. Es decir, aquí en materia de inmigración, por ejemplo, opina el Estado central, opinan las comunidades autónomas, pero es que ya están empezando a opinar también las diputaciones y los ayuntamientos. Eso provoca, en ocasiones, como digo, duplicidades de políticas. Al mismo tiempo, las agencias o los organismos creados, por ejemplo, por el Estado, estoy hablando del Observatorio para la Inmigración, del Observatorio para el Pluralismo Religioso, es decir, esas agencias estatales, en ocasiones, tienen su correspondiente hermano pequeño en la comunidad autónoma, y al mismo tiempo lo que ocurre es que no están conectados entre ellos, no están integradas también a veces, en ocasiones, en el trabajo que hay en los diferentes niveles, con lo cual, en definitiva, ¿qué es lo que está ocurriendo? Existe una descoordinación. Yo os voy a poner un ejemplo. Nosotros trabajamos a nivel estatal en un grupo de expertos en implementación de políticas antidiscriminación en la Unión Europea. Aquí el problema es el de siempre. El último gobierno, el de Rodríguez Zapatero, llegó a crear un Ministerio de Igualdad. Un Ministerio de Igualdad que, con perdón, no ha servido absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de una cosa. Aquí el que manda es economía, que es el que tiene el dinero.
Da igual que yo cree leyes, da igual que yo haga políticas, que si al final esas políticas no traen consigo una ejecución presupuestaria, eso no se va a poder poner en marcha. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ha habido siempre una descoordinación en materia de protección de minorías y en política de antidiscriminación, sobre todo porque esas políticas se hacían desde un ministerio, el cual a su vez se tenía que poner en contacto con el resto de ministerios, y el resto de ministerios no le hacían caso porque cada uno tenía sus problemas. Uno de los grandes problemas que hay, repito, es que no hay una coordinación. De tal manera que muchas veces se ha intentado decir, oiga, ¿y esto por qué no lo ponen ustedes en presidencia? ¿Por qué no hacen depender las políticas de no discriminación y las políticas de igualdad de la vicepresidencia del gobierno, de la presidencia del gobierno, que es donde verdaderamente se puede hablar de coordinación, que es verdaderamente el ministerio transversal? Algo parecido ocurre también si bajamos al nivel de las comunidades autónomas. Normalmente estas políticas antidiscriminatorias, estas políticas referidas a las minorías, ¿quién las lleva? Las suele llevar la Dirección General de Política Social o la Dirección General de Inclusión Social, que suele ser algo que está incardinado ¿en qué ministerio? En el de Sanidad, o en el Ministerio de Asuntos Sociales, o en la Consejería de Sanidad, o en la Consejería de Asuntos Sociales. Oiga, pongan esto en presidencia, porque es la única manera de buscar transversalidad, porque al final las políticas antidiscriminación no tienen que ver con un aspecto determinado, sino que son transversales. Yo quiero no discriminación como en el acceso a la sanidad, yo quiero no discriminación en el acceso a la vivienda, yo quiero no discriminación en la educación, yo quiero no discriminación en el trabajo, yo quiero no discriminación. Es decir, son políticas que se tienen que hacer a nivel transversal, con lo cual resulta que necesitamos una coordinación, primero vertical, del Estado, comunidad autónoma, diputación, ayuntamiento, y por otro lado también transversal. Es necesaria, por tanto, esa coordinación vertical, repito, y transversal. Y luego también que esas políticas vayan al mismo tiempo con recursos financieros que sean estables. Eso sería el sistema de gobernanza que habría que trasladar a nuestro país, con esa coordinación que estamos diciendo. ¿Qué está ocurriendo en relación con las minorías en nuestro país? ¿O cómo se han traspuesto las directivas en relación, las directivas antidiscriminación en nuestro país? Pues miren, aquí verdaderamente las que se han traspuesto como Dios manda, como diría el otro, han sido las relativas a la igualdad hombre o mujer. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es el lobby que verdaderamente es visible en nuestra sociedad. Esos son los lobbies visibles. Con lo cual, hay una cosa muy evidente. Las minorías, para poder, entre comillas, tener presencia o poder ser tomadas en cuenta por el poder político, lo primero que tienen que tener es visibilidad. Si no tienen visibilidad, olvídate, porque no eres problema. O como digo ahí, primero, lo religioso es algo que no es bueno y por lo tanto el poder político intenta dejarlo de lado. Lo racial o lo étnico no da votos, es así de sencillo, no da votos. Y como no da votos, no importa, no interesa. Aquí cuando se planteó el tema del voto en las municipales a los inmigrantes, que era algo que llevaban algunos partidos y que pretendían unos partidos, bueno, eso fue una cosa que terminó desapareciendo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los partidos políticos hicieron cuentas y dijeron, ya, pero este voto, ¿quién lo controla? Piensen ustedes que, por ejemplo, en España tenemos ya casi 2 millones de musulmanes en nuestro país. Hay aproximadamente 1 millón de musulmanes en Cataluña. Evidentemente, la alcaldía de Barcelona no la van a decidir ellos, pero sí se pueden decidir muchas alcaldías de muchos lugares. Yo vengo de Extremadura, donde en el norte de la provincia tenemos pueblos en los cuales la población inmigrante ya ha igualado a la población autóctona, y donde hay colegios, donde hay aulas en las que solo hay niños inmigrantes. Esta gente mañana va a votar y pueden cambiar perfectamente el signo político de un ayuntamiento. ¿Qué va a ocurrir ese día? Pues bien, de momento no tienen voto, de momento no son un problema, no son un problema al que me interese, y por lo tanto, repito, en materia de minorías, la minoría religiosa ha sido
la gran desconocida, la minoría étnica también, con un agravante, y es que en ocasiones lo étnico y lo religioso van juntos, y eso pasa sobre todo con el Islam, que es el gran problema que hay ahora mismo en Europa, la regulación, es decir, cómo generamos un marco legislativo dentro del cual esta minoría, que cada vez va siendo más mayoría, pueda desenvolverse respetando los derechos fundamentales. Pues bien, como ni lo religioso ni lo racial o étnico daba votos, como digo, se transpusieron las directivas sin tenerlos en cuenta, con lo cual se produjo una falta de diálogo. Y esto tiene un problema muy evidente, y es que esas políticas al final no llegan a sus destinatarios, y se sigue produciendo el problema. Cuando se han intentado hacer estudios desde la Unión Europea acerca de cómo se habían traspuesto las directivas de no discriminación por acceso al trabajo, nos hemos dado cuenta de que prácticamente no hay jurisprudencia, y no hay jurisprudencia porque las minorías no acuden a los tribunales, y no acuden a los tribunales porque no se han puesto en marcha las herramientas que estaban previstas en las directivas para hacer posible que los inmigrantes o estas minorías pudiesen acudir a las mismas. ¿Qué decían esas directivas? Esas directivas hablaban, por ejemplo, de la creación de una serie de organismos independientes que les iban a ayudar y que les iban a acompañar en el caso de que se produciesen una lesión de sus derechos. Bien, nada de eso existe en España. En el 2009 se intentó, a través de ese Ministerio de Igualdad, un proyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Ese proyecto, que no llegó a buen término, es un proyecto que no llegó a buen término precisamente porque se hizo sin aplicar el modelo de gobernanza del que había hablado la Unión Europea, es decir, con un diálogo con los agentes sociales. Se hizo un modelo sin contar con todos los grupos. Hubo una falta de diálogo, ni siquiera se habló con los diferentes partidos políticos. Era el proyecto de ley de la ministra Aído. Pero era un proyecto muy interesante porque creaba ese organismo del que hablaba la Unión Europea, un órgano de control, un watchdog, que es como se llama en otros países, que pudiese proteger y acompañar a la minoría en el proceso en el cual iba a pedir que sus derechos que se habían visto lesionados se viesen de alguna manera recuperados. Pues bien, aquí se pretendió crear la Autoridad para la Igualdad de Trato y No Discriminación. Error, porque era como crear otro nuevo defensor del pueblo, nombrado por los políticos, etcétera, etcétera. Y no se trata de eso, porque la Unión Europea de lo que habla es de organismos que sean independientes, aunque estén integrados en la administración. Y cuando se habla de independencia, no significa que no puedan formar parte del mismo funcionarios, sino que al mismo tiempo también estén integrados en este organismo las organizaciones sociales que trabajan con los inmigrantes. Porque esa es un poco la idea. La idea es que sea un organismo de vigilancia, un organismo que además le diga al Estado en qué está fallando en esas políticas de discriminación. Con lo cual, cuando hablamos, y de verdad ya termino, de la necesidad de prácticas de buen gobierno, nos encontramos con que en nuestro país se producen una serie de disfunciones. Básicamente, como he dicho antes, hay una ausencia de coordinación entre los agentes políticos y la administración a la hora de determinar cómo tienen que ser esas políticas de actuación. Miren, es absurdo hablar de leyes de igualdad por razón de sexo, otra de ley de igualdad por razón de género, otra del que no es lo mismo, otra para proteger a los transexuales, otra para proteger a una determinada etnia, otra. No hagan políticas sectoriales. Es necesaria una política global que englobe a todas las minorías, y a partir de ahí ya podemos ir desarrollando políticas específicas, porque cada colectivo tiene unas necesidades determinadas. En segundo lugar, es importante, no existe un fenómeno asociativo entre las minorías. Sí lo hay entre determinados grupos, sobre todo lo que tiene que ver con sexo o con género. Sí que es verdad que históricamente el movimiento asociativo ha sido muy potente entre ellos, y por lo tanto, como han tenido visibilidad, las políticas legislativas han sido con ellos, pero con otras minorías no. Falta un
un fenómeno asociativo mucho más fuerte. Al mismo tiempo, estos movimientos asociativos tienen que ser independientes y democráticos. Y aquí voy a ser tremendamente incorrecto desde el punto de vista político. Miren, en nuestro país, la gran mayoría de las asociaciones o grupos que trabajan con los grupos que están en riesgo de exclusión social o con las minorías son asociaciones politizadas. Todas, o la gran mayoría de ellas, son politizadas. Han nacido al amparo de los partidos políticos. Y esto es un disparate. ¿Por qué? Porque en función del partido político que esté gobernando, recibirán o no subvenciones y por lo tanto podrán trabajar. De tal manera que estos grupos que están trabajando con las minorías trabajan en función no de los planes que plantean al gobierno de turno, sino en función de si pertenecen o no, o ideológicamente están cercanas al gobierno de turno. Y eso ha hecho muchísimo daño a las políticas, en este caso antidiscriminación, que se han tenido en cuenta. Claro, aquí no puede ser que como yo soy de izquierdas solo doy dinero a las asociaciones de izquierdas y cuando soy conservador o de derechas solo doy dinero a las asociaciones de derechas. Por lo tanto, hay que desideologizar a las ONGs, hay que desideologizarlas y hay que hacerlas democráticas, porque solo así podrán obtener la confianza del que esté en el gobierno en el momento que sea. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, estas ONGs generan una enorme desconfianza en el gobernante, que al final es el que da el dinero para que se ejecuten las políticas. Genera una enorme desconfianza a la hora de pedir que colaboren en los proyectos legislativos. Es decir, yo no llamo a tal ONG porque es de tal sitio, yo no llamo a tal ONG porque es de tal otro, con lo cual no tengo a toda la representación cuando quiero elaborar o cuando estoy trabajando sobre un proyecto legislativo. Y por último, y de verdad con esto termino, el gran olvidado, y de verdad que termino, el gran olvidado, los ayuntamientos. Miren, en materia de protección de minorías, resulta que las minorías, a la puerta que llaman siempre es la del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es la más cercana. Y son precisamente los ayuntamientos los que no tienen competencias en esta materia. ¿Qué está ocurriendo? Como no tienen competencias, pero tienen que ayudar a estas personas, están destinando parte de lo que serían sus presupuestos en deportes, cultura, educación, etcétera, etcétera, al apoyo de estos colectivos. Y el dinero no está llegando, el dinero se está quedando en las comunidades autónomas. El problema es que en esa coordinación vertical, el Estado, las comunidades y las diputaciones se terminan olvidando del que verdaderamente realiza las políticas, que son los ayuntamientos. Y ahí sí que podemos hablar verdaderamente de gobernanza, porque donde sí que se puede hacer gobernanza es en la política local. Hasta que el gobierno central y las comunidades autónomas no se den cuenta de que son los ayuntamientos los que pueden implementar este tipo de políticas, seguiremos hablando de una ausencia de verdadera gobernanza, tal y como la quiere la Unión Europea, dentro de lo que es nuestro ordenamiento. Nada más y muchas gracias y perdonad por la extensión.